Rosario, son las 8:37 de la mañana. Ayer hablábamos con el ministro de Gobierno de Santa Fe, Fabián Bastía, y repasábamos algunas cosas, entre ellas que estábamos leyendo que ANSAFE ya estaba poniendo algún pero para empezar las clases. El gobierno del gobernador Puyaro dijo que no lo iban a sorprender como cada año con paro, y que iba a empezar a trabajar temprano en eso, pero en el camino pasaron un montón de cosas raras, ¿no? Algunos fondos que se han cortado, bueno, todo esto que está pasando entre la nación y las provincias, un montón de cosas que evidentemente, entre otras, enrarecen un poco el clima y el ambiente. Vamos a conversar ahora mismo con el ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, el señor José Goiti, que está en línea y amablemente nos dedica unos minutos. ¿Cómo le va, José? Buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. Buen día, mucho gusto, muchas gracias. No, al contrario. Bueno, más allá de los recaudos que el gobierno provincial tomó para empezar las clases en tiempo y forma, el contexto se presenta un poco complicado, ministro. Efectivamente, nosotros iniciamos la paritaria bien temprano en enero porque considerábamos, y lo seguimos haciendo, de que es necesario iniciar las clases en tiempo y forma, y para eso hay que dedicarle, tiempo, trabajo, ir construyendo los escenarios de acuerdo. En eso estamos trabajando, seguimos manteniendo la expectativa de poder iniciar las clases el 26 de febrero como está pautado, pero a su vez también reconocemos la complejidad de la situación económica general, particular en términos de algunos fondos nacionales y también la propia problemática local. Pero bueno, vamos a seguir trabajando y estamos construyendo una oferta para ser puesta en consideración a la paritaria en el transcurso de la semana que estamos transitando, o más tardar primeros días de la semana que viene. A propósito de los fondos nacionales que están parados, ¿nos puede explicar un poco mejor de qué se trata, en qué consiste, la envergadura de esos fondos, si son imprescindibles para justamente el comienzo de clases? ¿Nos puede poner un poquito más en detalle, por favor, ministro? Sí, hay varios fondos nacionales, el financiamiento nacional para las provincias tiene varias líneas, que, haciendo una aclaración, que si bien en términos porcentuales de lo que implica el presupuesto de educación para cada una de las provincias no son significativos en términos absolutos, sí lo son en términos relativos, porque usted tenga en cuenta que las provincias utilizan aproximadamente el 95%, entre el 90 y el 95% del presupuesto para pagar salario, entonces cualquier fondo que viene por fuera de ese 95% es muy útil y necesario. Pero particularmente en este momento lo que está en discusión es el Fondo de Incentivo Docente, el FONIT, que es un fondo que se creó hace ya más de 25 años para compensar con fondos nacionales el salario docente. Ese FONIT, se creó por ley, tuvo una vigencia, luego se va actualizando en todos los presupuestos, es decir, cuando se vota el presupuesto nacional se vota un ítem en el cual se actualiza este fondo, que hoy ronda en aproximadamente, porque son dos fondos, el Fondo de Incentivo Docente más el de Conectividad, son aproximadamente 30.000 pesos por docente, un poco menos, que paga Nación. Eso en algunos salarios impacta más, en otros salarios es menor, pero sumado y agregado es una cifra importante, ya que representan aproximadamente 3.200 millones de pesos mensuales que gira la Nación a la provincia, y no lo está haciendo desde octubre, ya que eso se gira trimestre vencido. Nosotros debimos haber recibido ya el fondo correspondiente a octubre y eso no sucedió, y es lo que despertó las luces de alarma y es lo que se está discutiendo hoy. Eso es me imagino, en definitiva, un obstáculo para cerrar cualquier paritaria, entonces. Y es un obstáculo porque, es algo que ya está incorporado en el sueldo de los docentes, y si no se puede pagar, que es lo que va a suceder si esos fondos no se giran, porque está por encima de las posibilidades que tenemos nosotros como provincia, y no solo nosotros, el resto de las provincias, va a complicar una paritaria que ya es compleja por el nivel de inflación
que hay en la economía y también por la retracción de los ingresos de la provincia. Nosotros tenemos esa situación particular en nuestra provincia como pasa en el resto de las provincias. Agregado el no financiamiento de este fondo, bueno, es una complicación adicional. Uh-huh. Ayer el ministro Bastía nos decía que el gobierno va a poner sobre la mesa todo lo que termine siendo la recaudación nominal que ingrese para charlar en paritaria con los empleados estatales, entre los que están los docentes, obviamente. Eso en principio deja lejos la pretensión de los docentes, están más o menos cerca. ¿Hay algunas conversaciones ya encaradas que muestren la posibilidad de algún acuerdo? O porque leía que ellos manifiestan que la situación está complicado empezar las clases. ¿Es estrictamente por el tema números o hay alguna otra cosa también dando vueltas? No, en principio la dificultad es claramente de números, porque hay un desfasaje entre el índice inflacionario y el ingreso de recaudación en la provincia. Y hay algo que es bastante, para nosotros, digamos, bastante elemental, que es que nosotros no podemos asumir responsabilidades que estén por encima de la verdadera capacidad de pago. Entonces ahí tenemos un desajuste que nosotros consideramos que en algún momento se va a equilibrar. ¿A qué me refiero? Esos de la provincia necesariamente tienen que incrementarse, en algún momento se van a incrementar por sobre la inflación. Los cálculos, digamos, de consultoras privadas y cierta lógica indica eso. Entonces, bueno, nosotros lo que tratamos de hacer es darle a la discusión paritaria un marco de previsibilidad y responsabilidad. Y bueno, y en esa situación estamos. Desde el lado gremial, obviamente pretenden otra ecuación, pero que tenemos que encontrar un camino entre la ecuación que podemos pagar y la que las instancias gremiales solicitan, que está más cercana a los índices de inflación. Bueno, en ese registro estamos discutiendo. Ya vamos a terminar de cerrar la paritaria 2023, que para nuestro criterio, digamos, se hizo sin tener en cuenta los ingresos genuinos de la provincia. Esa paritaria la vamos a cerrar en febrero, esperamos, y bueno, tenemos que ver qué criterio o cómo logramos un lugar de acuerdo, un lugar de intermedio entre las necesidades y expectativas de los docentes, que son legítimas, y las posibilidades que también son reales de la provincia. ¿Hay un número que los docentes pidieron formalmente, pretenden concretamente? No, lo primero que pidieron, digamos, el gremialismo docente fue cerrar la paritaria 2023. Estaba en discusión porque eso es un esfuerzo importante para la provincia. Eso ya se acordó. Estamos terminando de cerrar la paritaria 2023, que no se pudo hacer en una sola vez en enero. La vamos a terminar cerrando entre enero y febrero, suponemos. Puede quedar un remanente que esperemos que no, pero puede ser muy pequeño para marzo. Pero vamos a cerrar en febrero la paritaria 2023. Ese fue el primer pedido expreso. Correcto. Y está cumplido. Bueno, ahora tenemos que ver, en función de la situación actual, cómo generamos un acuerdo para la 2024. Si usted me pregunta, ¿es sencillo y estamos cerca? No es sencillo y estamos cerca. Que vamos a seguir trabajando en esa dirección, desde ya lo vamos a hacer. Uh-huh. Ministro, le hago una pregunta ya no cuantitativa, sino cualitativa, porque hablando con distintas áreas del gobierno, todos manifiestan haber recibido la famosa herencia bastante pesada, bastante, no sé, ayer hablaba con el ministro Bastía, hablábamos de aguas provinciales, de la EPE, bueno, el tema obra pública, hablábamos de distintas áreas que manifestaron que recibieron muy mal, las ambulancias había ambulancia tirada por no sé dónde, bueno. ¿Cómo recibió usted el Ministerio de Educación en rasgos generales? Lamentablemente en la misma línea, no es una excepción el Ministerio de Educación. Nosotros tenemos algunos datos que son, digamos, concretos y objetivos, y luego eso impacta en un estado de situación. Durante los últimos años hubo subejecución presupuestaria en torno a lo que estaba asignado para mantenimiento edilicio y obras, digamos, de inversiones de infraestructura. Eso nos marca, inclusive tenemos una subejecución de fondos nacionales
que corresponden al INET y que van a las escuelas técnicas. Si usted en un contexto, digamos, difícil no ejecuta lo poco que tiene, claramente eso va a impactar en el estado de edilicio. Usted tiene que tener en cuenta que la provincia tiene más de 3.500 edificios que albergan a casi 5.000, un poco más de 5.000 establecimientos, que se utilizan muchos desde las 7 de la mañana hasta las 10:30, 11 de la noche, con un uso intensivo. Si usted no tiene mantenimiento, si no hay una inversión en ese sentido, claramente se van a deteriorar, y esa es la situación en la que... Ahora, ¿cuál es la explicación de que eso haya sucedido? Porque más de una vez hemos escuchado quejas sobre el estado de algunos edificios escolares. Nosotros creemos que es falta de gestión. Nosotros tenemos dos cuestiones. Una, de recursos. Los recursos siempre son escasos y siempre van a faltar para mantener un sistema educativo como el santafesino, que tiene un establecimiento, un edificio en hasta el último paraje de la provincia. Claramente las dificultades para sostenerlo en condiciones siempre van a existir. Pero a esa cuestión de recursos, si uno no le agrega una capacidad de gestión, no le agrega una intervención permanente, constante y regular, bueno, nos encontramos la situación que nos encontramos. ¿Y cuál es la situación? Que tenemos escuelas que no están en condiciones de iniciar las clases. Por eso nosotros hemos fijado una prioridad que hemos hecho para toda la provincia, con mucho énfasis en Santa Fe y Rosario, que es donde encontramos la situación más crítica, es que todas las escuelas tengan un mínimo para poder empezar las clases. ¿Qué significa esto? Que ningún chico se tenga que volver a su casa, o porque el techo se llueve, o porque no hay agua, o porque los baños están colapsados, o porque los vidrios están rotos, que son cuestiones básicas y elementales para poder dictar clases. Nuestro desafío hoy, aunque parezca muy modesto, es lograr ese mínimo que es fundamental para que se inicien las clases, para luego empezar a trabajar sistemáticamente, que ya lo estamos haciendo, en lograr condiciones óptimas en todos los establecimientos de nuestra provincia. Ese es el estado de situación actual. Uh-huh. Ministro, ¿usted está de acuerdo con la propuesta del Gobierno Nacional de transformar a la educación en servicio esencial? Mire, yo creo que ahí hay una trampa, digamos, y tiene un componente más argumentativo que real. ¿En qué sentido? Si usted me dice si la educación es esencial, desde ya, y creo que debería ser declarada como esencial, prioritaria, y todo el Estado y toda la sociedad, no solamente el Estado, deberíamos actuar en consecuencia. Ahora bien, si uno lo lleva luego a la categoría de servicio, es mucho más difícil, porque es muy difícil catalogar y poner a la educación como un servicio. ¿Y por qué? Porque la educación tiene un fin social y tiene un fin que trasciende, digamos, lo pragmático, o que trasciende una relación de servicio. Eso pasa acá y pasa en el mundo. No es solamente una cuestión aquí. Entonces, cuando uno dice, bueno, lo declaramos servicio esencial, perfecto, lo declaramos servicio esencial. Si eso tiene como objetivo evitar paros, no lo va a lograr, no va a poder ser, porque uno no puede decir, bueno, a qué alumno le doy clase y a qué alumno no le doy clase. Entonces, plantear que sea operativo, declararla de servicio esencial para garantizar un piso y un mínimo, no es coherente con la naturaleza de la actividad educativa. Porque la actividad educativa no se puede dar por partes. No se puede decir, bueno, yo garantizo ¿cuánto? Un 25% de clase, un 50% de clase, ¿para qué? ¿Para qué alumno? ¿Cómo lo hago? ¿Lo hago en términos de contenido? Entonces me parece que es una discusión estéril. Pero se hablaba de 85%, que me parece que un porcentaje... ¿Cómo? Se hablaba creo de 85%, que es un número probablemente que permita darle clases a lo mejor a casi todo el mundo, o a todo el mundo con alguna modificación. Pero entonces nos estamos engañando, y eso en definitiva es un artilugio para evitar directamente... ¿Y cómo evitar que, por ejemplo, ANSAFE empiece con paros en la segunda semana, por caso, como ya lo hemos visto tantas veces, de 72 horas? O sea, empieza... Bueno, porque la verdad que lo mejor sería que empiecen las clases, siga la discusión con el comienzo de clases, que no tomen a chicos, padres, funcionarios, a la sociedad entera, no la tomen de rehén, de pique con paros de 48, 72, ya, no sé, ¿cómo se soluciona Bien. Eso? A ver, yo creo que ese es un problema, claramente es un problema, no creo que la solución sea la que usted me plantea, porque en definitiva lo que lograríamos es generar mayor nivel de tensión, y entraríamos en un conflicto que escalaría lejos de bajar. Es decir,
nosotros lo que tenemos que empezar a trabajar son en varias cuestiones. Primero, en trabajar una lógica gremial distinta. Deberíamos empezar a trabajar en poner la educación en otro lugar y arrancando por la propia representación gremial, que para mí todos tenemos que hacer una autocrítica con respecto a lo que pasa en educación en la República Argentina y particularmente en Santa Fe. Porque hay algo que acá no se pone sobre la mesa, lamentablemente, que son los aprendizajes. Nosotros hablamos de días de clase, pero nunca hablamos de cuál es el nivel de aprendizaje que tienen los chicos, y muchas veces es difícil saberlo porque no tenemos pruebas que midan esos aprendizajes. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, totalmente, porque acá se Pero, habla de 180 días de clase como si eso fuera mágico y con eso fuera suficiente, y no. Exacto. Y nadie habla de la calidad de aprendizaje, coincido totalmente con lo que usted está planteando. Entonces, cuando nosotros pongamos los aprendizajes verdaderamente como un valor fundamental y sustancial en la escuela, y entendamos que el sistema educativo existe para que los chicos aprendan, y que los sueldos existen para que los chicos aprendan, y que arreglamos la escuela para que los chicos aprendan, y una paritaria tiene sentido si los chicos aprenden más, porque ningún acuerdo paritario tiene sentido si yo no garantizo que esos chicos aprendan. Vamos a empezar a torcer algunas cuestiones culturales, y vamos a empezar a torcer el sentido que le damos como sociedad a la escuela, y vamos a empezar a revalorizar también el lugar del docente, el lugar del maestro. Entonces yo creo que esto tiene que ver con un problema de dinámica gremial que no, digamos, que de alguna manera no es la adecuada. Tiene que ver también con el lugar que, digamos, que los docentes se ubican y cuál es la valoración que la sociedad tiene sobre eso. Entonces, ¿qué me preocupa a mí? A mí lo que me preocupa es que muchas veces los padres también, y me incluyo, nos quejamos porque los chicos no tienen clase, pero no nos quejamos porque no aprenden, por ejemplo. Entonces parece que a veces tiene más sentido que los chicos estén en la escuela formalmente y no que es lo que verdaderamente pasa en la escuela. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el tema educativo tiene un nivel de complejidad hoy que si no paramos la pelota y empezamos a pensar todos desde otro lugar, vamos a seguir teniendo los problemas que tenemos. Y cuando digo todo, digo la dirigencia gremial, porque la dirigencia gremial tiene, digamos, una responsabilidad superior a un docente cualquiera, la dirigencia política, porque la dirigencia política en definitiva es la que está fallando cuando el sistema educativo no funciona, la dirigencia también social, empresarial, religiosa, gremial. Me parece que nosotros... Bueno, pero ¿por dónde arrancamos? Porque yo le hablaba de los paros 72, 48, porque yo creo que muchos gremios, lo de los maestros sin ninguna duda, se han transformado más en organizaciones políticas que en organizaciones gremiales. Es decir, discuten más de la política nacional y adhieren a un candidato, a una política o a un partido antes que tener una discusión de fondo de si las escuelas están bien, si los salarios, si las condiciones, si los chicos aprenden. Sí, la verdad que veo poco esa discusión y veo más adhiero, voten a Massa, yo lo apoyo al otro. Amsafé Rosario es una muestra inequívoca de que hace más política general y un posicionamiento particular que una discusión por solucionar problemas. Yo no estoy viendo en general que la gente discuta para solucionar problemas, José. Yo comparto en eso, básicamente en que no se discute cuál es el sentido de la educación. No creo que todas las instancias sindicales sean la misma, creo que una cosa es, digamos, cada contexto sindical es distinto, el de Rosario es uno, el provincial es otro, el de provincia de Buenos Aires otro. Claramente no hay una sola lógica sindical. Comparto que muchas veces la lógica sindical termina siendo torcida hacia otros intereses, no siempre es así, pero muchas veces es así. Por eso yo creo que, la manera de ordenar la discusión educativa es discutir educación y no discutir política. Yo comparto plenamente con eso. Nosotros, una buena política educativa es la política que genera aprendizaje. Entonces es increíble que en la provincia de Santa Fe no haya pruebas de aprendizaje para poder medir la política, no para medir a un docente o a otro, para medir la política. Y yo comparto con usted que la dirigencia sindical debería pedir la jerarquización o debería luchar mucho más por la jerarquización docente a partir, por ejemplo, de darle reconocimiento al docente que se capacita o darle un reconocimiento al docente que tiene mayor nivel de compromiso y que se preocupa por sus alumnos y tiene menos niveles de falta
o de ausentismo. Y yo creo que la manera de reconocerlo también es con el salario. Entonces yo comparto que hay una distorsión, se discute muchas veces por un salario totalmente plano, sin hacer ningún tipo de distinción, y eso atenta contra la profesionalización docente y también atenta contra la dignidad del docente. No hay nada más que constituya la dignidad del ser humano que hacer bien lo suyo, y mucho más si es en educación. Bueno, muchas veces discutimos un aspecto que es importante y que es central en la dignidad, que son los recursos y el salario. No puede haber dignidad si no hay salarios acordes. Ahora bien, la verdadera dignidad es sustantiva, es cuando yo hago bien mi trabajo y cuando tengo un reconocimiento de mi comunidad porque hago bien mi trabajo. Bueno, esa es la parte de discusión que como sociedad no tenemos, que hemos ido resignando y que creo que tenemos que recuperar, porque a veces no es material, pero es tan o más importante que lo material. Sin ninguna duda. Lamentablemente, yo coincido con lo que planteó, pero lamentablemente no son los principios que van rigiendo la discusión educativa en la Argentina. José, yo le agradezco mucho todas estas explicaciones y el tiempo que le ha dado a CNN Radio Rosario. No, al contrario, yo agradezco poder explayarnos un poco más sobre otras cuestiones que a veces no están puestas en el debate, y yo creo que es por donde tenemos que ir si queremos realmente empezar a hacer las cosas distintas, y yo creo que en educación, como en muchos otros aspectos, es necesario que hagamos cosas distintas porque los resultados no son los que necesitamos como sociedad. Así que bueno, le agradezco mucho la oportunidad. Al contrario, gracias, muy amable. Bueno, adiós. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. José Goiti es ministro de Educación de la provincia de Santa Fe. Repasamos varios aspectos del panorama educativo. Son ahora las 8:59.